Muy buenas tardes, gracias por la pregunta. Las hernias ventrales también son denominadas hernias de la línea media o hernias de la pared abdominal anterior. Están justamente en relación a la línea media o línea alba. Nosotros tenemos en nuestra pared abdominal músculos que son anteriores y músculos que son laterales. Lo que cubre los músculos es una capa de tejido que se llama fascia, que es tejido conectivo, que es una capa firme. Esa es la que le da la firmeza a nuestra pared abdominal y esa es la que cuando se unen el lado derecho con el lado izquierdo, forman algo que se llama la línea media. En la línea media es el sitio donde hay un poco más de debilidad de nuestra pared y por X circunstancias, en general, en relación a alguna incisión o cicatriz quirúrgica, a veces en relación al aumento de peso, a la obesidad o a otros factores que aumentan la presión intraabdominal. Ejemplo, los pacientes que son fumadores suelen ser tosedores crónicos. Cada vez que uno tose aumenta mucho la presión intraabdominal. La presión intraabdominal normalmente es mayor que la atmosférica y si uno tose aumenta 5 y 10 veces más. Otros factores como el estreñimiento crónico, los problemas urológicos con aumento del tamaño de la próstata y que el paciente requiere de forzar más su presión intraabdominal para poder miccionar. Todos esos son factores que favorecen la aparición de una hernia. Mira, una hernia no es otra cosa más que un hoyo en la pared. Y la pared abdominal tiene capas. En este caso, la capa que está con el hoyo es la fascia. La fascia es lo que te respondí hace un momento, este tejido conectivo que es el firme. Y como nuestra presión intraabdominal es mayor que la atmosférica, incluso durmiendo, cuando nosotros hablamos, gritamos, nos levantamos, hacemos alguna actividad, no te digo ni siquiera cuando tenemos que estornudar o toser, que aumenta mucho más la presión intraabdominal, tejido de nuestra propia pared, la grasa de la capa preperitoneal o tejido intraabdominal, se mete por el hoyo, ¿de acuerdo? Entonces, el hoyo es la hernia, lo que se mete por el hoyo es el contenido de la hernia. Y cuando las hernias son chicas, normalmente lo que se mete es grasa en nuestra pared, pero cuando las hernias son más grandes, puede meterse vísceras. Y cuando digo vísceras, generalmente me refiero a intestino, asas intestinales, pero puede ir, dependiendo del tamaño o el diámetro del defecto, se puede meter el estómago, el colon, hasta vísceras sólidas. Es una muy buena pregunta. Tiene dos patitas esta pregunta. La primera pata es de que no todas las hernias ventrales tienen indicación de cirugía. Hernias ventrales que son chicas y que no generan ninguna sintomatología, no necesariamente tienen que ir a una cirugía. Cuando los defectos de la pared, estos hoyos en nuestra pared abdominal, son de mayor diámetro, mayores de 2, 2,5 centímetros, y aunque no nos genere mayor síntoma, el riesgo de que un asa intestinal o alguna víscera intraabdominal entre en este defecto es mucho mayor. En esos casos sí está indicada la cirugía. Y por otro lado, los pacientes que tienen hernias ventrales, aunque pacientes con hernias ventrales que generen síntomas que son un tema o una limitación funcional en su día a día, también tienen indicación de cirugía. Y lo que uno espera cuando uno opera un paciente de una hernia ventral eh, es reparar el defecto y en la actualidad con defectos por encima de 1 centímetro está indicado el refuerzo con mallas. Lo importante es que el advenimiento de el conocimiento hace que nos permita colocar mallas en espacios virtuales que antes no conocíamos. 10, 15, 20 años atrás, las mallas solamente tenían una posición que era en la parte superior por encima de la fascia, lo que se llama onlay o supraponeurótico, para decirlo en español. En la actualidad tenemos un espacio que es retromuscular, tenemos un espacio que es pretransversal, tenemos un espacio que se llama preperitoneal y tenemos el espacio intraabdominal. Es decir, la colocación o la ubicación de una malla juega un rol
en la cirugía y en los resultados postoperatorios. Eh, y lo que uno espera cuando uno opera un paciente y lo refuerza con una malla, el objetivo es que esta hernia no regrese, es decir, que no tenga recurrencia. Y el segundo gran objetivo es la calidad de vida, es decir, que la secuela de la cirugía te permita una calidad de vida adecuada, que sea óptima. ¿De acuerdo? Con esos dos objetivos, uno puede estar satisfecho de que ha hecho una reparación adecuada. Están muy relacionadas las dos preguntas. Justamente el factor que más favorece la presencia o la aparición de una hernia es el aumento de la presión intraabdominal. Y en eso lo que lleva probablemente lidera la aparición de una hernia es la obesidad y la obesidad mórbida. Si podemos controlar nuestro peso es una forma de prevenir justamente la aparición de hernias. Las mujeres durante el embarazo, si nosotros les sugerimos a las mujeres que durante su embarazo mantengan una tonificación muscular y de su pared abdominal adecuada, que traten de aumentar el peso necesario para el bien de los dos, tanto de la madre como del niño, y no tener un sobrepeso durante el embarazo, o manejando los otros factores que aumentan la presión intraabdominal, como te había mencionado en una pregunta previa, el fumador, es decir, dejar de fumar. El fumador se convierte en un tosedor crónico. Los tosedores crónicos favorecen la presencia de hernia. Si tenemos problemas de la próstata, controlar el problema prostático. Si tenemos problemas de estreñimiento, manejar el estreñimiento. Es decir, uno tiene que ir manejando los factores gatillantes y con eso uno puede ir disminuyendo el riesgo que aparezca una hernia. El último factor que es tan alto junto con la obesidad son las incisiones. Es decir, si una persona se va a someter a una cirugía, definitivamente hay técnicas de cierre de una pared abdominal que disminuyen el riesgo de hacer una hernia. Y también, aparte de las técnicas de cierre adecuado, siempre optimizar los factores de riesgo en un paciente que se va a operar. Es decir, si un paciente se tiene que hacer una cirugía de pared abdominal, ojalá que ese paciente no fume por lo menos un mes antes de la cirugía y no fume en el postoperatorio, porque la tos postoperatoria favorece la presencia de hernias. A ver, ambos son defectos de la pared abdominal. La diferencia es solamente de la terminología en relación a la ubicación. Nosotros, si trazáramos una línea entre el cifoides, que es la parte final del esternón, y el hueso del pubis, trazamos una línea a lo largo. Nosotros nominamos a las hernias dependiendo de la ubicación del 1 al 5. 1, 2, 3, 4 y 5. M1, M2, M3, M4, M5. Las epigástricas son las más altas, porque son las de más arriba, ¿ya? Las hipogástricas son la M4 y la M5, que están más abajo. La umbilical está en la mitad de este recorrido, se la llama M3. Esta es una clasificación que salió hace unos años atrás de la Sociedad Europea de Hernias y que ha sido adoptada a nivel global, que es una forma de cómo los doctores podemos manejar un lenguaje en común, y por lo tanto cuando uno maneja un lenguaje en común, la identificación del problema es mucho más sencilla.